Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a presentar cómo se va a hacer el PowerPoint para el proyecto, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a iniciar con la carátula, ¿verdad? En donde, como siempre, va a estar lógicamente la institución, el nombre, el título en sí de nuestro trabajo y el nombre, o sea que los alumnos del quinto año que son los autores y la ciudad y el año. ¿Qué es el autoproyecto? ¿Qué es el proyecto en sí? ¿Verdad? El proyecto, como ustedes saben, es el segundo paso. Por lo tanto, sigue al anteproyecto que ya habíamos presentado y lo que lógicamente tiene que incluir todo lo que ya presentamos en el anteproyecto. Además de eso, ya es un documento más elaborado, digamos, porque contiene las notas correspondientes de propuesta del tema en sí. También tiene la nota donde el decano va a aprobar nuestro proyecto. También la autorización de una publicación del artículo en sí. También una declaración que nuestro trabajo es tiene autenticidad, ¿verdad? O sea que es original. En esa nota ustedes tienen el proyecto en sí en la plataforma y el grupo en sí tiene que presentar, tiene que imprimir, ¿verdad? Y también firmar donde corresponde y colocar su número de cédula, ¿verdad? Bueno, hasta acá, ¿verdad? Sería lo que sería la parte preliminar que presentamos en la parte del anteproyecto y las notas institucionales, ¿verdad? Bueno, la finalidad que tiene entonces este proyecto es esta parte, ¿verdad? Presentar ya los antecedentes, que nosotros sabemos que los antecedentes son otras investigaciones que se hicieron, por ejemplo, acá mismo en Paraguay o en cualquier país, ¿verdad? Sobre el mismo tema. Puede ser solamente sobre la cultura tributaria o sobre la evasión fiscal, ¿verdad? Eso ustedes, como ya saben, ya tienen todo en el proyecto. Y tienen que siempre presentar el título, el autor, en qué país se hizo y la conclusión a que llegaron, ¿verdad? Esto es solamente para presentar, para demostrar que existe bibliografía sobre el tema, porque ustedes, como siempre, yo les dije en clase, dos cosas nosotros tenemos que tener para hacer una tesis: la bibliografía abundante y también datos de dónde nosotros vamos a recoger los datos sobre este tema. Esas dos cosas son las dos cosas fundamentales que tenemos que pensar cuando vamos a escoger un tema. Por eso nosotros pensamos en dónde, por ejemplo, y decidimos hacer en el mercado de abasto, ¿verdad? Entonces son esas dos cosas. Nosotros en el proyecto ustedes van a encontrar los antecedentes que se presentan en el proyecto. También se presenta solamente el esquema del marco teórico. No es que se desarrolle ya el marco teórico. Solamente sería un esquema tentativo, ¿verdad? Y lógicamente que ese esquema puede ir variando, puede ir aumentando un poquito más, ¿verdad? Entonces es un esquema tentativo el que se presenta en el proyecto, en el segundo paso. También en el proyecto se presenta el marco metodológico, ¿verdad? Toda la parte del diseño de la investigación, ¿verdad? Donde decimos por ejemplo, que, que va a ser aplicativo, que va a ser cuantitativo, que va a ser descriptivo. También presentamos todo lo que es la parte del instrumento y la técnica que nosotros vamos a utilizar, en este caso una encuesta y el cuestionario, que en algún momento en la parte del primer video ya también hablamos sobre eso, ¿verdad? Lógicamente que también después del marco metodológico tenemos que hacer una pequeña fundamentación donde justificamos por qué estamos haciendo este trabajo, ¿verdad? Luego podemos copiar el cuadro de la operacionalización de las variables, donde generalmente se hacen de las variables, así como dice su nombre, tanto un cuadro
para la variable dependiente y otro cuadro para la variable independiente, ¿verdad? Después del diseño de investigación se presenta ya también el cuestionario que se va a implementar, ¿verdad? Los recursos que vamos a utilizar, económicos, todo lo que ustedes tienen el esquema del proyecto, ¿verdad? Entonces ya saben los recursos que se van a utilizar y también es obligación presentar un cronograma de actividad, o sea, en qué tiempo más o menos nosotros pensamos hacer, por ejemplo, todo el trabajo en sí, ¿verdad? Todo el proceso, cuando pensamos hacer el cuestionario, cuando hicimos, ¿verdad? El marco teórico, cuando ya vamos a aplicar nuestro cuestionario, tenemos que poner por fecha, o sea, por lo menos en la semana de julio, en la semana de agosto, por ejemplo. Entonces, se prepara un cronograma de actividades. Eso es lo que es el proyecto. Esto es lo mismo que yo les estuve comentando, solo que les preparé de manera que ustedes tengan el esquema en el momento que van a hacer su proyecto. Los antecedentes se pueden presentar, así como estamos viendo la diapositiva, en un cuadro, como para que sea más simple y no les cueste tanto también a ustedes presentar y sea bien formal, ¿verdad? Entonces colocamos los autores, el país y la conclusión de cada una de las investigaciones, ¿verdad? Como les dije, el marco teórico solamente se presenta el esquema en sí. Esto que ustedes ven es lo que se presenta en el proyecto en sí. Solamente un esquema tentativo, que es lo que nosotros habíamos realizado en clase, ¿se acuerdan, verdad? Que se distribuyó justamente entre todos los grupos del curso y después se fueron juntando, digamos, ¿verdad? Para ya desarrollar el marco teórico, pero en el informe final. O sea, en el informe final nosotros ahí recién desarrollamos el marco teórico. Se desarrolla también en el proyecto la fundamentación. ¿Qué es la fundamentación? Es hacer la justificación. O sea, qué relevancia va a tener nuestro trabajo, ¿verdad? También nosotros, como les dije, yo estos esquemas les preparo todo para que a ustedes les sea útil, ¿verdad? Entonces, como les dije, se presenta el cuadro de operacionalización de las variables, donde ustedes pueden copiar lo que ya está en el proyecto en sí, el cuadro de la variable dependiente y de la variable independiente. Y el que va a presentar explica, ¿verdad? Que en este caso, por cada una de los objetivos se presenta, ¿verdad? Se hace un concepto, ¿verdad? De esto, de cada una de las variables. El marco metodológico, como ya había presentado en el primer video, es algo sencillo, donde es como ustedes están viendo acá en esta diapositiva, donde se presentan cosas muy básicas del marco metodológico. Y el que va a presentar, lo va a presentar de esta manera, sin entrar en detalles porque en el proyecto en sí, cuando se habla de, por ejemplo, tipo de investigación cuantitativa, se cita el autor, ¿verdad? Que un autor de algún libro que diga cuándo es un método cuantitativo, ¿verdad? Que nosotros estarán cansados ya ustedes de saber que el método cuantitativo es aquel que se puede generalizar, ¿verdad? Pero nosotros no podemos decir con nuestras palabras, tenemos que buscar eso dentro de lo que es el proyecto. Pero en la presentación solamente se presenta de esta manera. El cuestionario también tenemos que presentar. Ustedes pueden hacer un screen del cuestionario y presentan sin entrar en tantos detalles. Pueden, por ejemplo, decir, este es el cuestionario que nosotros utilizamos, ¿verdad? Entonces, pueden decir que son de preguntas cerradas. Y que, ¿por qué son de preguntas cerradas? Porque nuestro método de investigación así lo pide, ¿verdad? Porque cuando es un método cuantitativo solamente se hacen preguntas cerradas, porque lo único que queremos es contar cuántos sí y cuántos no, ¿verdad? Entonces presentamos el screen del cuestionario en sí. Podemos decir que son 14 preguntas y que responden a las 4
a los 4 objetivos que nos propusimos. Acá también vamos a colocar los recursos que ya están en el proyecto en sí. El cuadro de actividades también que va desglosando desde marzo hasta julio, ¿verdad? Las actividades que nos propusimos. Este es una frase también que yo elegí. Ustedes van a elegir el que quieran, ¿verdad? La fe es dar el primer paso incluso cuando todavía no se ve toda la escalera, porque eso es lo que es el proyecto también. Todavía no estamos divisando, digamos, el final del trabajo, pero seguimos dando esa confianza, esa fe en que vamos a terminar nuestra tesis, ¿verdad? Muchísimas gracias, como siempre. Y después se coloca otra vez la carátula en sí de manera a dar paso al momento de las preguntas. Muchas gracias.